vayan, pero vamos a tener un examen de 100 preguntas nada más, no tantas, nada más 100 preguntas sobre neumatología. ¿Están listos? 100 preguntas de neumatología, no va a ser de otra cosa, tema de neumatología. Sé que algunos dirán, hermano Eugenio, ¿y eso qué es? Neumatología. Bueno, yo he escuchado la palabra neumático, pero neumatología, no tengo ni idea de qué será eso. Ahora imagínense 100 preguntas sobre neumatología, ¿cómo me va a ir? Bueno, en un seminario evangélico no habría ningún problema, los estudiantes de seminario, tanto hombres como mujeres, porque la neumatología es la palabra que se utiliza para hablar de la doctrina del Espíritu Santo. Está, por ejemplo, la cristología, es la doctrina sobre la persona y obra de Jesucristo. Bibliología, ¿a qué le sonaría? A la Biblia, la naturaleza de la Biblia. Neumatología tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo, la persona y la obra del Espíritu Santo. Y en este domingo queremos hablar, pues no vamos a agotar el tema porque sería como una probadita nada más, y ya usted, mi hermano, con más tiempo, con más calma puede comprar libros. Hay muchísimos libros de teología y usted puede profundizar más sobre el tema de la persona y la obra del Espíritu Santo. Déjeme decirle que es un tema que por muchos años yo lo evitaba, me escurría, le daba vueltas, porque tenía miedo de identificarme con ciertos grupos evangélicos que enfatizan mucho la doctrina de la neumatología o del Espíritu Santo, y en muchas ocasiones no de una manera bíblica. Entonces, para no identificarme con esa parte de grupos cristianos, yo prefería evadir ese tema. Y no quería tocarlo, o no quería herir susceptibilidades, incomodar gente. Pero tarde o temprano tenemos que tocar estos temas, mis hermanos. Y hoy quiero hablar acerca del Espíritu Santo. Y quiero decirle que el Espíritu Santo tiene una participación muy activa en los cristianos. El Espíritu Santo tiene una participación muy activa en los cristianos. Y en primer lugar, déjeme decirle que el Espíritu Santo participa activamente, número uno, en nuestra salvación. Sí, así como lo escuchó. El Espíritu Santo participa activamente en nuestra salvación. ¿Cómo lo hace? Haciéndonos conscientes de nuestro pecado, por ejemplo. Vaya usted conmigo, busque en el Evangelio según San Juan, por favor. San Juan, capítulo 16, versículo 8 y 9. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 16. Capítulo 16, perdón, versículos 8 y 9. San Juan 16, versículos 8 y 9. Ya en esta última semana Jesús habló mucho acerca del Espíritu Santo ya con sus apóstoles. Y en San Juan 16, note lo que dice en el versículo 8. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá ¿a quién? Al mundo. ¿De qué lo va a convencer? De tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Punto. Luego dice el versículo 29, de pecado, ¿de cuál pecado? Del pecado de la incredulidad. De pecado, por cuanto no creen ¿en quién? En mí, dice Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo participa activamente en nuestra salvación, haciéndonos conscientes de un pecado en particular, mis hermanos, y de otros más. Pero aquí el pecado de la incredulidad, el pecado de no creer en Cristo. ¿Puede imaginar, mis hermanos? No creer en Cristo es un pecado. La incredulidad es un pecado. Y para mucha gente dice, bueno, yo no lo veo tan grave, señor Eugenio, hermano Eugenio, no lo veo tan grave. Bueno, usted tal vez no lo vea tan grave, pero si el Espíritu Santo tiene que convencer al mundo de ese pecado de incredulidad,
es porque Él sabe que esto es un asunto serio. Usted sabe ese versículo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Se ve como algo del pasado. Mire, tan seguro es que una persona que no cree en Cristo se condena, que la Biblia dice, pero el que no cree, no dice será condenado, no. El que no cree ya ha sido condenado. Tómalo como un hecho. Porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la condenación. Hermano, el pecado de la incredulidad es algo serio. De hecho, es el único pecado que Dios no perdona. La incredulidad. Entonces, ¿Dios puede salvar a una persona aunque no crea en Cristo? No, no puede. Porque es indispensable que la persona crea en Jesucristo para poder ser salva. Y si no cree, nunca se va a salvar. Nunca se va a salvar. No importa que sea judío, no importa que tan bueno sea. Si no cree en Jesucristo, no se va a salvar. Entonces el Espíritu Santo tiene una participación activa en nuestra salvación, haciéndonos conscientes de nuestro pecado, de incredulidad en Jesucristo y de otros pecados. Y eso es obra del Espíritu Santo, mis hermanos. No es algo que la persona misma va a lograr. El Espíritu Santo tiene que convencernos, nos tuvo que convencer a nosotros y tiene que convencer al mundo de ese pecado de incredulidad y de otros pecados, para que la gente vea la necesidad que tiene salvación. ¿Usted puede recordar en su vida pasada cuando se sentía muy bueno? Yo sí. Yo andaba ahí tan perdido que yo me creía bueno. Y cuando me empezaron a hablar del Evangelio, yo decía, bueno, pero eso es para la gente que tiene vicios, que anda en drogas, que anda muy mal, los criminales. Yo me siento bueno, yo no creo que eso sea para mí. Pero poco a poco el Espíritu Santo, usando la palabra, usando el testimonio de los cristianos, me empezó a incomodar y a hacer entender. Llegó un punto, mis hermanos, que me di cuenta que era pecador, y fue terrible. Y no solamente pecador, sino que en el estado como pecador, que yo merecía la condenación eterna. Y entonces dije, ¿yo ahora qué hago? Pero por mucho tiempo no entendía eso, porque esto no es algo que, no es una obra humana. El Espíritu Santo necesita convencer a esa persona de su pecado de incredulidad y de otros pecados. Pregúntele usted al borracho si cree que la borrachera es algo malo. No, dice, no, de lo que se están perdiendo ustedes los cristianos. Yo cada sábado, y si es cierto, cada sábado, yo ahí, no sé usted donde viva, pero yo donde vivo, cada sábado, hermano, cada sábado es lo mismo. Bueno, empieza desde el viernes, sábado, domingo y se siguen hasta el lunes, ¿no? Claro, hay carne asada, pero junto con la carne asada, pues también, oye, ¿quién come carne asada sin cerveza? No, pues carne asada sin cerveza es como mariscos sin refrescos. No, tiene que haber cerveza. Si hay carne asada, tiene que haber cerveza. En forma obligada. Y usted puede levantarse el sábado por la mañana o el domingo por la mañana y va a encontrar en cada casa latas, ¿verdad? Los famosos six packs. Ahora convénzalo que eso está mal. No. El Espíritu Santo también tiene que convencer al borracho de su borrachera y que eso está mal. Pero tiene que convencer a todo el mundo de su incredulidad, de no creer en Cristo. Y que es el pecado que los va a condenar por toda la eternidad al infierno. Esa es la condenación. Que no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No han creído. Es un pecado gravísimo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque al no creer lo que Dios hizo y lo que Dios está diciendo, ¿cómo le estamos llamando a Dios? Cuando tú hablas con la verdad y no te creen, ¿te sientes bien o te sientes mal? Te sientes mal porque si tú le estás hablando con la verdad y no te creen, ¿qué te están llamando? Mentiroso. Entonces cuando nosotros no lo creemos a Dios, que ha dado testimonio, es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida es en su Hijo, y no le creemos, estamos diciendo, Dios, eres un mentiroso. No te creo. Entonces soy mentiroso. Es grave, es serio ese pecado. Entonces el Espíritu Santo tiene una participación activa en nuestra salvación, convenciéndonos de nuestro pecado. Pero no solo eso, alumbrando el entendimiento de los incrédulos para que les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Por qué?
Vea usted lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, seguimos en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios 4:4. Pero leo desde el versículo 1, mire, Segunda de Corintios 4:4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entonces, déjenme decirles, mis hermanos, mucha gente se está perdiendo. Aquí en Monterrey, en Guadalajara, en México, en todo el mundo. Se está perdiendo. ¿Por qué se está perdiendo? Porque no han creído en Cristo. Ahora, 10 del versículo 4. Si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Así, eso es otra manera de nombrarlo. Es el Dios de este siglo, con minúscula. El Dios de este siglo, es decir, Satanás, el diablo, ¿qué ha hecho? Cegó el entendimiento ¿de quiénes? De los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Dios, el cual, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué a la gente le resulta tan difícil creer? ¿Por qué cuando tú les hablas, mis hermanos, como que es que no me entiende, no me entiende? ¿Cuántos años, mis hermanos? Años, 30 años. Iba con mi mamá y decía, mira mamá, no por obras. No, pero es que yo tengo que hacerlo, es que... A ver, otra vez, vamos a leer. A ver, aquí saca tu Biblia, mamá. ¿Qué dice ahí? Efesios 2. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Pero ella siempre creyó que ella necesitaba hacer buenas obras para salvarse. Y dice, pero es tan claro. Por eso cuando usted encuentra a una persona que entiende que la salvación no es por obras, es porque el Espíritu Santo obró, le abrió el entendimiento. Porque antes estábamos cegados, vendados los ojos. ¿Y quién hace eso? Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces el Espíritu Santo tiene que venir para alumbrar el entendimiento de esa persona y hacerle entender las preciosas verdades del Evangelio. Que yo creo que usted ya sabe esas preciosas verdades del Evangelio. Si yo le pregunto, dígame, ¿usted conoce el Evangelio? Sí. ¿Usted es evangélico? Sí. Por eso se llama evangélico, ¿verdad? Porque no solamente cree en el Evangelio, sino que lo predica. ¿Y usted me puede explicar el Evangelio así en pocas palabras? Yo le digo que en 7 palabras le puedo decir cuál es el Evangelio. Ahora déjeme usar una expresión latina, el sine qua non. Es una expresión latina, el sine qua non. Ah, caray, hermano, ¿y eso qué significa el sine qua non? El sine qua non es una expresión latina que podría traducirse sin el cual no, o la condición que se requiere para que algo que es sea. Por ejemplo, si saliendo aquí yo le invito unos tacos, digo, hermano, véngase, no, es que no, como no tuve agua, no, ya no pude cocinar. Todo. Ahora sí, el mejor pretexto para no cocinar, mis hermanas. ¿Eh? No hay agua, entonces no cocina. No se preocupe, el hermano Eugenio nos invita unos tacos. Además, todos los hermanos, yo les invito los tacos, mis hermanos. Vámonos. Pero estos tacos que yo les quiero invitar son sin tortillas. Ah, caray, tacos sin tortillas, sí. No, hermano Eugenio, es que en mi rancho comemos los tacos, pero con tortilla. Y aquí con el Monterrey, ¿cómo los comen? También los tacos son con tortilla. No, aquí yo los tacos que les quiero invitar son tacos sin tortilla. No, hermano, es que si no tiene tortilla, pues no es taco. Ese es el sine qua non. El sine qua non es que si tú le quitas ese elemento a esa cosa, ya no es. Si a un taco le quitas la tortilla, pues ya no es taco. ¿Cuál es el sine qua non del mensaje del Evangelio? El sine qua non del mensaje del Evangelio. Por ejemplo, si yo les hablo a la gente, les hablo muy bonito y todo, y hermano Eugenio, ¿les hablaste del Evangelio? Sí, hermano. ¿Y les hablaste de Cristo? ¡Ay, se me pasó hablarles de Cristo! Pero les hablé de muchas cosas bien bonitas. Les dije que ya no se droguen, les dije que amen a su esposa, les dije que creen bien a sus hijos. Sí, pero ¿no les hablaste de Cristo? No, hermano.
Es que si usted no habla de Jesús, ¿qué está predicando? Entonces no está predicando el Evangelio. Porque el sine qua non del Evangelio, el corazón del Evangelio, es Jesucristo. ¿Y qué de Jesucristo? ¿De qué Él murió? Bueno, nada más murió, no. Murió y al tercer día, ¿qué? Resucitó. Y que por haber muerto y resucitado, Él ya pagó con todos sus pecados, con todos los pecados, y que por fe entonces, en ese sacrificio, podemos ir al cielo. Esa verdad del Evangelio, el Espíritu Santo necesita alumbrar a la persona para que pueda ser salva. Primero tiene que convencerla de que es un pecador y que su gran pecado es la incredulidad. Porque mucha gente dirá, bueno, pero yo no tengo vicios, señor Eugenio. Yo no fumo, yo no tomo, amo a mi esposa, amo a mis hijos, soy buen trabajador, sí, pues ¿de cuál pecado? Oiga, ¿usted cree en Cristo? No, en Cristo no creo. Pues ese pecado lo va a llevar toda una eternidad al infierno. No importa qué tan bueno sea, no importa qué tan religioso sea, no importa si es un Nicodemo que ha observado los 10 mandamientos casi que así, no importa cuán religioso sea, si usted no ha creído en Cristo, usted no puede ir al cielo. Oiga, pero ¿quién se cree Jesús? ¿Y por qué nada más en Jesús? Y los maometanos, y los budistas, y los que creen en otros dioses. Bueno, al final yo creo que es el mismo Dios, pero con otro nombre. Para ustedes es Cristo, pero para otros es Hare Krishna. Para ustedes es Cristo, pero para otros es Buda. Pero realmente Buda y Cristo vienen siendo lo mismo. No. Bueno, es que yo creo que los maometanos, millones de personas que creen en Mahoma, yo creo que Mahoma pues también fue un profeta de Dios y yo creo que los que creen en Mahoma es como si creyeran en Cristo y también se van a salvar. No. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nadie significa nadie. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo obre en la vida de la persona para que entienda su pecado, sus pecados, en particular su pecado de incredulidad. Para que entienda la luz del Evangelio, las verdades del Evangelio, cuya esencia o el sine qua non es Jesucristo, su muerte y su resurrección. Pero también necesita entender, fíjense una cosa muy importante, mis hermanos. Aquí no todos tienen que estar de acuerdo, yo le voy a compartir como yo entiendo este versículo, usted puede empatar conmigo o puede decir, no hermano, yo pienso otra cosa. Pero bueno, vamos a ver ese versículo. Corintios. También es 2 Corintios, capítulo 12, 1 Corintios 12, versículo 3. Fíjese, hermano. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 3. Y está fácil de recordar porque si usted memoriza los números 1, 2 y 3, en ese orden, 1, 2 y 3, va a decir, es 1 Corintios 1, 2 y 3. Sí, 12, 3. Dice así. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama, ¿qué? Anatema a Jesús. Estoy en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber más que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema ¿a quién? A Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús, ¿cómo? Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Bueno, aquí vamos a comentar algo acerca de ese versículo. ¿Qué estaba ocurriendo? En la iglesia de Corintio empezaban a haber cierto desorden porque algunos hermanos hablaban en lenguas y esto y lo otro. Y entonces, ese fenómeno de las lenguas se ha dado en culturas que no son, o dentro de grupos que no son cristianos. Y dentro de las culturas paganas había a veces ese balbuceo y eso como parte de sus cultos. Lo que está ocurriendo es que algunos, y ha ocurrido en esta época ha ocurrido, que empiezan a hablar en lenguas, y en ese momento de que hablan en lenguas, con toda la confusión, empiezan a maldecir a Jesús y a llamarle a Jesús anatema. Y mucha gente dice, bueno, es que el Espíritu Santo me hizo que yo le maldijera a Jesús. Entonces dice Pablo, no, espérense. Nadie por el Espíritu Santo
puede llamar a Jesús anatema o maldito. No, eso no viene del Espíritu Santo. Puede venir de otro espíritu, pero no del Espíritu Santo. Y así como nadie por el Espíritu Santo puede maldecir a Jesús o llamarle anatema, tampoco nadie, le dice Pablo a los corintios, nadie le puede llamar a Jesús como Señor, sino por el Espíritu. Entonces aquí la palabra clave, una que sería importante entender es, bueno, ¿qué quiere decir Pablo con que nadie puede llamar a Jesús Señor? Le comparto lo que entiendo yo de este versículo. El Espíritu Santo nos hace entender quién es realmente Jesucristo. Jesucristo, mis hermanos, escúchelo bien, es el eterno Hijo de Dios. Lo vuelvo a repetir. Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Si es eterno, nunca ha sido creado. Porque una de dos, lo que ha sido creado tuvo un principio, ¿estamos de acuerdo? No es eterno. Y lo que es eterno, ¿quién lo creó? Pues nadie, porque es eterno. Uno de la esencia de Dios es su eternidad. Uno de los atributos esenciales de Dios es que Dios es eterno. Y ese atributo de eternidad solamente lo tiene Dios. El Dios eterno. Por eso un estudiante en la Universidad de Guadalajara, cuando yo empezaba a compartir ahí con los estudiantes de filosofía, me dijo, a ver, antes de que me hables de Dios, contéstame una pregunta y te sigo escuchando. A ver, ¿qué pregunta es? ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién hizo a Dios? Le digo, mira, esa pregunta no te la puedo contestar. No, contéstame, ¿quién hizo a Dios? A Dios no lo pudo haber hecho nadie. Porque si alguien hubiera hecho a Dios, si yo te digo, mira, pues, ¿quién hizo a Dios? Bueno, a Dios lo hizo ese que está allá. Ese señor que ves allá, ese hizo a Dios. Entonces, el que le llamamos Dios ya no es Dios porque ¿quién es más poderoso? Pues el que lo hizo a él, ¿verdad? Pero luego hay que preguntarle, oiga, ¿usted hizo a Dios? Sí. ¿Y a usted quién lo hizo? Ah, no, a mí me hizo el que está allá más atrás en esa esquina. Ah, entonces usted ya no es Dios. Claro, entre los paganos se creían en dioses creados. Pero un Dios creado es una aberración, es una contradicción, porque si es Dios tiene que ser eterno. Entonces, ¿Jesucristo quién es? Es el eterno Hijo de Dios. Jesucristo es eterno también. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Entonces, cuando decimos que Jesucristo es el Señor, es que estamos reconociendo su deidad. ¿Quién es Él? Y eso solamente es obra del Espíritu Santo. Cristo se va a revelar a las personas, ¿verdad? Quienes lo van a entender, su deidad, es obra del Espíritu Santo también. Entonces el Espíritu Santo participa activamente en nuestra salvación al hacernos conscientes de nuestros pecados, sobre todo el de la incredulidad. Participa activamente en nuestra salvación al hacerme resplandecer la luz del Evangelio y darme el entendimiento para comprender las verdades del Evangelio. Pero también para entender quién realmente es Jesús, el eterno Hijo de Dios, es Dios mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene que convencer a esa gente de quién es realmente Jesucristo. Ahora usted dice, bueno hermano, pero yo creo que toda la gente creemos que Jesucristo es Dios, el eterno Hijo de Dios. Fíjese que no. Hay un grupo por allá afuera, usted los va a ver, también vestidos de corbata, también vestidos de saco. Claro, con cabello y todo eso, yo no, pero ellos sí. Yo le digo que son mis primos hermanos, ¿verdad? Porque están medio cerca, pero también, no, es que ellos se sienten, le digo, oiga, que venimos a predicar, mira, a ver, ¿usted en qué cree? No, es que el único es Jehová Dios, bueno, ¿y Jesucristo? Bueno, no, Jesucristo es un Dios con minúscula. Ah, caray, es un Dios con minúscula. ¿Y eso de dónde lo saca? Pues del Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo con Dios y el verbo era un Dios con minúscula, ¿ya ve? Un Dios. Pues qué curioso porque mi Biblia está con mayúscula. Ah, pero su Biblia está mal traducida. Entonces el alegato con ellos, nuestros primos hermanos, por así decirlo, los testigos de Jehová, porque no somos hermanos con ellos, digamos, primos hermanos y todavía, bueno, así, ¿verdad? Más o menos, digo, pero... Entonces luego, a ver, entonces, ¿quién es Jesús para usted? ¿Es Dios o no es Dios? Bueno, es un Dios con minúscula, me dicen ellos. Ah, bueno, si es un Dios, entonces lo podemos adorar, vamos a adorarlo, nos arrodillamos y adoramos juntos usted y yo a Jesús. No, es que no lo voy a adorar, nada más a Jehová Dios. Ah, entonces, ¿qué clase de Dios es un Dios que no se puede adorar?
Entonces ya los empiezo a incomodar y a meter. ¿Por qué ellos no pueden entender la preciosa verdad de que Jesucristo es Dios? ¿Los judíos lo entendieron? No lo entendieron. Jesucristo varias veces les dijo, pues yo soy el Hijo de mi Padre y yo somos. ¡Ay! ¿Le creyeron? No. Porque cuando Jesús dice, soy el Hijo de Dios, ellos agarraron piedras, ¿para qué? El judío no cree que Jesucristo es Dios. Porque el Espíritu Santo le tiene que revelar y a participar activamente en la mente de ese judío para que le resplandezca la luz del Evangelio y pueda entender. Hermano, si usted entiende quién es Jesucristo, si usted entiende el Evangelio, si usted entiende que es un pecador, y yo lo entiendo, que merecemos ir al infierno por toda la eternidad, ¿sabe por qué? No nos jactemos y digamos, oh hermanos, que yo soy bien inteligente, yo siempre, para estas cosas teológicas he sido muy... No. Es porque el Espíritu Santo obró en tu vida y en tu corazón, te abrió tu corazón, te abrió tu mente, te hizo resplandecer la verdad. Qué hermoso. Y yo le doy gracias a Dios porque cuando los veo a ustedes, hermanos, y usted me ve a mí, es la obra del Espíritu Santo en usted, por la misericordia de Dios. Una de las grandes preguntas teológicas que discutíamos los estudiantes de seminario es cuándo ocurre, por ejemplo, y le voy a hacer la pregunta a usted. ¿Usted ha escuchado acerca del nuevo nacimiento? ¿A quién fue uno de los primeros que se habló del nuevo nacimiento? Había un hombre llamado Nicodemo que vino a Jesús de noche. Y claro, dice, ¿por qué vino de noche? No, pues porque se fue la luz. No, ¿por qué de noche? Para que no lo vieran. Y hay muchas teorías, ¿no? De por qué de noche. Pero bueno, póngale usted lo que quiera. La Biblia no dice por qué de noche. Porque en la noche salen más baratos los camiones. No sé por qué de noche, pero de noche. Y viene con Jesús. Oye, maestro, ¿qué sabemos? A ver, Nicodemo. Si no naces de nuevo, no entras. Ah, caray. ¿De qué me está hablando Jesús? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oye, pero ¿puedo acaso? El que no nace del agua y del Espíritu. Entonces, aquí va una pregunta de neumatología. Y si usted fue a un seminario, le tenía que corresponderla bien. ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo nacimiento y la regeneración? El nuevo nacimiento y la regeneración. ¿Cuál es la diferencia? A ver, entre el nuevo nacimiento y la regeneración, ¿cuál será la diferencia? Pues la diferencia, hermano, es que no hay diferencia. Ah, caray, no. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, fíjese cómo dice, San Juan 3:5. Evangelio según San Juan, precioso Evangelio, San Juan capítulo 3. Este capítulo es maravilloso, ¿verdad? Son de las verdades esas cuando nosotros las leemos por primera vez, no se nos olvida en toda nuestra vida. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No puedes. Entonces prácticamente le está diciendo, mira Nicodemo, todo lo bueno que has sido no te sirve de nada. Yo sé que eres un maestro de Israel, yo sé que eres una gran persona, de veras eres finísimo, todos te quieren en tu vecindario, en tu colonia, te admiran, todo, eres una gran persona. Nicodemo, todo lo que tienes no te sirve de nada, te vas a ir al infierno. A menos de que nazcas del Espíritu, puedes ir al reino de Dios y puedes entrar. Y Nicodemo, ¿cómo que nacer de nuevo? Nacer del Espíritu. ¿Se da cuenta cómo el Espíritu Santo participa en nuestra salvación? El nuevo nacimiento es espiritual, no es físico, es otro segundo nacimiento espiritual. ¿Y quién lo realiza? El Espíritu Santo. A ese nuevo nacimiento, otra palabra se le llama la regeneración. Y para que no se lo olvide, San Juan capítulo 3, versículo 5, ahora busque Tito capítulo 3, el versículo 5 también. Las 5 T's, ¿verdad? Primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda Timoteo, y luego sigue Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5, que corresponde a Juan 3, 5, así se pueden memorizar los versículos. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Se da cuenta, mis hermanos? La salvación no es por obras, sino por su misericordia, y por el lavamiento de la ¿qué? Regeneración, y por la renovación, ¿en quién? En el Espíritu Santo. Vemos al Espíritu Santo
participando activamente en nuestra salvación, en tu salvación y en mi salvación, mis hermanos. Si tú y yo somos salvos, es porque Él nos regeneró, Él nos convenció de nuestro pecado, nos hizo entender en la luz del Evangelio que Satanás nos tenía cegados, nos hizo entender realmente quién es Jesús, el eterno Hijo de Dios. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor. Por eso cuando decimos Él es el Señor, lo que estamos diciendo es Él es Dios, Él es divino, Él es Dios, el eterno Dios. Y entonces en los seminarios discutíamos, bueno, pero a ver, cuando una persona recibe a Jesucristo, ¿cuándo ocurrió la regeneración? ¿Unos segundos después de que aceptó a Cristo? Unos decían así, ¿verdad? Dice, bueno, yo creo que cuando una persona pone su fe en Cristo, a los 5 segundos, 3 segundos, 1 segundo, el Espíritu Santo lo regenera. Otros compañeros decían, no, yo creo que la regeneración ocurre simultánea al momento de creer en Cristo. Yo creo que cuando una persona cree en Jesucristo, en ese mismo momento que está creyendo, el Espíritu Santo lo regenera. ¿Y usted qué opina, hermano Eugenio? Pues yo, después de haber estudiado varias posturas, mi humilde y no aprobada opinión es la siguiente. Yo creo que la regeneración no ocurre después ni simultáneo. Creo que es previo a la manifestación de fe. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona ya pone su fe en Cristo, esa fe que Él te está, que también es un regalo de Dios, es porque el Espíritu Santo ya le hizo nacer de nuevo y ya puede ejercer esa fe. Pero usted tiene que conocer que hay esas tres posturas, ¿no? Dentro de los estudiantes, unos dicen, la regeneración ocurre poquito antes o previa, antes de mostrar su fe en Cristo. Otros dicen, en el momento en que cree, y otros dicen, poquito después de haber creído. Pero donde usted la quiere ubicar, antes, en el momento o después, el Espíritu Santo lo regenera. Usted nace de nuevo. Usted es una nueva criatura. ¿Verdad? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Y los jóvenes dicen, ay, sí, hermano, cuando yo estoy de acuerdo con usted, porque hay cada criatura del Señor. Ay. ¿Verdad? Jóvenes, sí hay las criaturas del Señor, sí, y las nuevas criaturas, sí. Andan buscando pareja y dicen, pero ¿sabe qué, mis hermanos? Usted ya nació de nuevo. Y ahora es usted un hijo de Dios. El Espíritu Santo participa activamente en nuestra santificación. Porque no termina todo ahí, ¿verdad? Bueno, ya te salvó, ya se van a ir al cielo, hermanos, gloria a Dios, felicidades, todos felices, todos contentos. No, espérenme. Ahora empieza una obra de santificación. ¿Y quién la va a llevar a cabo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y sabe qué va a hacer el Espíritu Santo? Desde el momento en que usted creyó, el Espíritu Santo viene a morar dentro de usted. Oye, hermano, pues yo no sentí nada. Yo cuando acepté a Cristo, el Espíritu Santo se está metiendo, abre bien la puerta. No. Es espiritual. Claro, usted va a sentir paz y va a sentir gozo y se va a sentir... Pero yo no experimenté así como que algo que... No, sí, por fe creemos que el Espíritu Santo vino a morar. ¿Y fe en qué? En la verdad de la palabra de Dios. ¿Pero dónde dice eso, hermano Eugenio? San Juan, capítulo 16. Veo que ahí es un capítulo, esos capítulos últimos del Evangelio de Juan está lleno de neumatología. Ahora ya entiende qué, ¿verdad? Antes ya, lleno de neumatología, sí. Lleno de enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Note usted San Juan, capítulo, dije 16, no, es versículo 16, es San Juan 14, 16. San Juan 14, 16. Vea qué versículo, hermano, para memorizar este versículo, ¿eh? Esto es de mis favoritos de neumatología. San Juan, capítulo 14, versículo 16. Fíjese cómo dice, y yo, hablando de Jesucristo, yo voy a rogar al Padre, y os dará otro consolador. ¿Para qué, Señor Jesús? ¿Para qué vas a rogar? Para que esté con vosotros, ¿por cuánto tiempo, hermano? Subraya eso. ¿Cuánto dice? Para siempre. ¿El Espíritu Santo va a venir a morar en usted? ¿O ya empezó a morar desde que usted recibió a Jesucristo? Y va a estar con usted para siempre. No dice, bueno, hasta que peques. Hasta que ya no vuelvas a caer en ese vicio.
hasta que ya asistas fielmente a la iglesia. Otros dirían, hasta que empieces a diezmar, nada más. No, para siempre, para siempre. Por eso me sorprende, mis hermanos, que me he encontrado ya aquí en Monterrey con gente así que me dicen, ¡ay, usted es hermano! Sí, yo soy hermano, porque me ven leyendo la Biblia o repartiendo folletos. ¡Ah, usted es hermano! Usted es de los aleluyas, sí. Usted es de los hermanos, sí. ¿Y tú? No, yo fui hermano, dice. Yo fui hermano también como usted. Ah, caray, ¿usted fue hermano? Sí. ¿Y ahora? No, ahora ya no soy. A ver, hermano, ¿puede un cristiano dejar de ser cristiano? O sea, me pongo la camiseta de cristiano y luego así de fácil me la quito así, como que ya terminó el partido y ya me la quito toda, la entrego toda sudada. ¿Puede una persona que es cristiana dejar de ser cristiana? Y ahí empiezan las preguntas, ¿verdad? Y las complicaciones. Ahora, yo recuerdo haber trabajado cuando estuve en Estados Unidos con un matrimonio húngaro que eran cristianos. Y trabajé con ellos como alrededor de 5 años limpiando casas. Y ellos estaban muy preocupados, porque como ellos venían de una iglesia pentecostés, ellos estaban preocupados. Decía, ay, hermano Eugenio, usted es muy a todo dar, muy bonito hermano, pero le falta una cosa. Usted es un buen cristiano, pero le falta una cosa. Y dice, ¿qué me falta? Le falta el Espíritu Santo. Pero todo lo demás está bien. Entonces ellos estaban preocupados porque decían, es un buen cristiano, pero no tiene al Espíritu Santo. Entonces, como ellos estaban bien preocupados, decían, mi hermano, vamos a orar por ti para que recibas al Espíritu Santo. Y dice, bueno, pues está bien, ustedes quieren orar, pues, ¿dónde? Ahorita, aquí, está bien, pues hoy vamos a orar. Y empezaban ahí, ¿no? Y que reciba el Espíritu Santo el hermano Eugenio. ¿Ya lo recibió, hermano? No. A ver, trate de hablar en lenguas. No. Ay, no lo recibí. Bueno, a ver, vamos a seguir orando para que. Ahora, yo no trataba de convencerlos a ellos de nada. Luego esa misma persona me preguntó, oye, hermano Eugenio, ¿y usted cree que la salvación se pierde? Y dije, no. Y se enojó. No, ¿cómo que no? Sí se pierde. A ver. Tú me preguntaste que si yo creía que la salvación se pierde. O sea, ¿cuál fue tu pregunta? Muy específica, ¿no? ¿Tú crees que se pierde o no se pierde? Pues yo te estoy contestando lo que tú me preguntas. Yo creo que no se pierde. No, pero es que sí se pierde porque nuestro pastor... Bueno, espérame. Eso ya es otro asunto. Tú me estás preguntando yo qué es lo que yo creo. Yo no creo que se pierda. No, es que yo sí creo que se pierde. Bueno, está bien, si tú crees que se pierde, pues ten cuidado de no perder. Pero yo no creo que se pierda. Pero se enojaba conmigo. Ahora, yo le dije, mira, no voy a discutir contigo. No me voy a pelear contigo. No te voy a tratar de convencer de nada. Porque, hermano, a esta altura del partido, yo no quiero convencer a nadie de nada. Lo único que quiero es convencerme a mí mismo de lo que yo creo. Y estar seguro de lo que yo creo. Pero no quiero convencer a nadie de nada. Si usted es una persona que cree que la salvación se pierde, bueno, hermano, si usted quiere creer que la salvación se pierde, pues está bien. Ahora, si quiere que platiquemos y que usted me quiere escuchar por qué no creo que se pierde, con gusto yo le platico. Pero tampoco lo quiero convencer. Y ¿usted cree? Sí, pues ándate con cuidado y ahí me dice si para la próxima semana toda la tienes o ya la perdiste. Ahora, ¿tú crees que se pierde? Te tengo otra pregunta. En caso de que se pierda, ¿cómo la recuperas? Ah, caray, nunca me había preguntado eso. Bueno, ahí luego me explicas. Y yo lo llevaba a este versículo. Ahora, te voy a decir una de las razones por qué creo que no se pierde. Porque cuando una persona se convierte, porque el Espíritu Santo ya lo regeneró y tuvo la fe para poder aceptar a Cristo, que eso también es un regalo, entonces el Espíritu Santo viene a morar para siempre. Entonces el problema que tengo, si pierdes la salvación, también pierdes el Espíritu Santo. Y entonces ¿qué hago con este versículo? Entonces pásame las tijeras y se lo quitamos. Porque aquí dice que es para siempre. No hasta que no me vuelva a emborrachar, hasta que no cometa un adulterio, hasta que no cometa algo grave, escandaloso. No, aquí dice para siempre. Dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en vosotros? A ver, Corintios, ¿no lo saben? Es una pregunta retórica. No, sí lo saben. Bueno, ¿y cuál es la implicación, Pablo? Es que si ustedes son el templo del Espíritu Santo, no puedes irte con una prostituta y una ramera y unirte con una ramera. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que glorificar a Dios con el cuerpo y con el Espíritu.
El problema con los corintios es que ellos creían que el cuerpo era malo, por ideologías ahí de la filosofía, y todo lo que tiene que ver con el cuerpo realmente no importa al Señor, lo que le importa es lo espiritual, ¿verdad? No, hay que glorificar a Dios, y si tú eres cuerpo del Espíritu Santo, no puedes cometer pecados de fornicación, porque piensa, el Espíritu Santo está morando en tu cuerpo. Entonces, si un cristiano se quiere ir de parranda el día sábado, de borrachera a una disco y emborracharse, el Espíritu Santo no se va a quedar afuera y dice, ¿a dónde vas a entrar ahí? No, pues acá te espero afuera. Tú métete, ya cuando salgas. No, el Espíritu Santo nunca te va a dejar. Tú eres templo del Espíritu Santo. Por eso este templo hay que cuidarlo. No podemos usar nuestro cuerpo para seguir pecando. Y Pablo dice, y todo pecado, y el pecado de la fornicación es un pecado contra el cuerpo. Ah, pero Pablo, no importa, pues el cuerpo es lo material. No, sí importa, porque tú eres templo del Espíritu Santo y este cuerpo Dios lo va a resucitar. Ah, lo va a resucitar, sí. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, es otra razón para no pecar. Porque el Espíritu Santo vive en ti. Y si lo haces, el Espíritu Santo se va a contristar, se va a entristecer. Y la palabra contristar es una palabra donde es una tristeza profunda. Para que me entienda, ¿qué sería contristar? Cuando la hija de 14 años o de 15 años que está yendo a la secundaria le dice a su mamá, mamá, estoy embarazada. La mamá y el papá se van a contristar. Sí, hija, ¿cómo? El Espíritu Santo se contrista cuando pecamos. Porque su misión es que vivamos en santidad. Entonces, si pecamos, ya sea con el cuerpo. Por eso ahora, mis hermanos, usted como cristiano y yo como creyente, a veces hasta nos sentimos mal, por un mal pensamiento nos sentimos mal. Y andamos con, ay Señor, perdóname por este pensamiento. Y la gente se dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se siente mal? O si se le sale una mala palabra, y usted se siente, ¿verdad?, terriblemente mal porque ya tenía 10 años sin decir una mala palabra y dijo una mala palabra porque se dio con el martillo y se le salió la mala palabra y usted se siente terriblemente mal y llega aquí contristado y llega terriblemente mal y Señor, perdóname por esa mala palabra. Pues sí, Él nos perdona. Pero hasta porque hay una nueva sensibilidad, porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros, nos está santificando y lo está haciendo. ¿Y sabe por qué lo hace? Él se opone a nuestros deseos carnales, pecaminosos. ¿Dónde lo dice? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. ¿Vaya usted conmigo? ¡Ay! Está el acordeón, no se preocupe. Gálatas 5, 22. Fíjese cómo dice. Usted lo ha leído varias veces. Gálatas, Efesios, Filipenses 5:22. Gálatas, bueno, leo desde el 16. Dice Pablo en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Verdad? Gálatas 5:16. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Con qué propósito? Para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, tenemos una lucha, aunque usted ya es verdad. A veces decimos, no, yo se me hace que no soy cristiano porque todavía sigo sintiendo esos deseos malos, hermano, y todavía tengo ganas. Si yo tomaba, se me antoja otra vez tomar, o si fumaba, quiero volver a las drogas, o a fumar, o a hacer esto, a los pecados de la vida pasada. Es una lucha. Pero el Espíritu Santo se está oponiendo porque Él nos quiere santificar. Pero la lucha va a estar ahí, hermano, no crea que no va a haber lucha. La misma lucha Pablo la describe en Romanos capítulo 7. Una lucha interior. Y solamente usted y yo, hermanos, sabemos contra qué estamos luchando. ¿No es cierto? Usted aquí nos ve tranquilo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo va? No, muy bien, todo aquí. Sí, pero por eso hay una lucha terrible. Y sobre todo cuando usted y yo estamos a solas, más terrible. Ahora he hecho la pregunta, ¿para quién es más fácil la vida cristiana? ¿Para los hombres o para las mujeres? Y muchos dicen, no, hermano, pues las mujeres bien fácil la vida cristiana, nosotros los hombres que estamos luchando contra la tentación. No, hermano, es lo mismo. ¿Usted cree que las mujeres no tienen luchas? Todos tenemos, porque todos tenemos la naturaleza pecaminosa, no se nos quitó. La carne, que hace referencia a la naturaleza, no se refiere al cuerpo, sino la carne ahí se refiere a que todos tenemos la naturaleza pecaminosa, porque somos pecadores de nacimiento. Ahora está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se opone. Y, ay, tengo ganas de tomar y emborracharme porque pues tres goles son muchos, hermano Jaime, 3 goles, no se soportan 3 goles fácilmente. No sé cómo voy a ahora, pero 3 goles, écheme otra cerveza.
Y el Espíritu Santo dice, ¿te vas a volver a emborrachar? ¿Te acuerdas lo que pasó la última vez? Entonces el Espíritu Santo no es que anula nuestra voluntad, nos va guiando, nos va controlando, nos va poniendo nuevos deseos en nuestro corazón. Y nos está santificando. Pero se está oponiendo a las cosas malas que todavía que se nos vienen a veces, a la mente o a los deseos. Por eso Él se opone, para que no hagamos las cosas malas que se nos antojan. Y nos está santificando. Entonces participa activamente en nuestra santificación. Y por último, no solamente participa en nuestra salvación, en nuestra santificación, sino en nuestro servicio. No solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. ¿Sabe por qué digo esto? Fíjese lo que ha hecho el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12. Y usted puede recordar, pregunta de neumatología, dígame en qué capítulos de la Biblia está la lista de los dones. Ay, ¿verdad? No recuerdo cuando estaba haciendo los exámenes. Ay, ¿en qué capítulos de la Biblia aparece la lista de los dones? Se lo voy a dar para que usted, cuando presente su examen de neumatología, si va a un seminario, pueda responder así. 12:12, 4:4. Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 y 1 Pedro 4. Ahí aparecen toda la lista de los dones del Espíritu Santo. Ahora una pregunta es, ¿y esa lista de los dones, mis hermanos Eugenio, son ejemplos nada más de algunos dones o son todos los dones? Bueno, la convicción del hermano Eugenio dice, son todos los dones. ¿Y el don de la risa? No, pues no se menciona ahí. ¿El don del vómito santo? Bueno, no se menciona ahí en esa lista. Aunque unos creen que hay muchos más dones, ¿verdad? Y luego otra pregunta, todos los dones que se mencionan en esas listas, 4 listas, 4 capítulos, 12:12, Romanos y 1 Corintios, Efesios y 1 Pedro. Todos esos dones, ¿son permanentes o algunos ya cesaron? Y el hermano Eugenio dice, bueno, algunos ya cesaron. Y me dice, no, hermano Eugenio, eso está mal, porque en ninguna parte de la Biblia dice que los dones van a cesar. Y bueno, búsquele ahí en esa lista, va a ver que hay ciertos dones que ya no hay. No hay don de apóstol, no hay don de profeta, y hay otros dones, y usted puede empezar, ni no los busque, yo creo que ya cesaron, porque la Biblia dice que iban a cesar, ahora no dice cuándo, pero dice que iban a cesar. Pero en fin, vamos a estos dones, 1 Corintios 12, y algo interesante, a ver si usted está de acuerdo conmigo o no, pero si no está de acuerdo, pues no pasa nada, de todos modos, pasa el examen, 1 Corintios 12, una de las listas de los dones, otra está en Romanos, pero en 12:7, fíjense lo que dice. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, pero a cada uno. Ese versículo me enseña, mis hermanos, que cada creyente, por lo menos a cada creyente, hombre o mujer, más bien hombre y mujer, Dios le ha dado por lo menos, el Espíritu Santo le ha dado por lo menos un don. Pregunta, hermano, hermana, ¿ya conoces cuál es el don que Dios, el Espíritu Santo te dio a ti? Versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Es lo mismo el bautismo que la llenura? No es lo mismo. El bautismo ocurre una sola vez en la vida del creyente, la llenura puede ocurrir varias veces. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo. Otra vez dice, a cada uno en particular. ¿Cómo es que Dios repartió el Espíritu Santo repartió los dones? Como Él quiere, no como Eugenio quiere. Oye, hermano, ¿y por qué a mí no me dio el don de evangelista? Pues porque el Espíritu Santo no te lo quiso dar, ¿no? ¿Y por qué no me dio el don de maestro? Pues porque el Espíritu Santo no te dio, pero seguramente te dio otro don. No, pues a mí me dio el peor don, me dio el don de servir. Yo no lo quería ese. Hay hermanos y hermanas que tienen el don de servir. Y ni siquiera hay que preguntarles si tienen el don porque se nota que tienen el don de servir. Pero ese don de servir no brilla tanto como el don de evangelista. No brilla tanto como el don de pastor maestro o de maestro. Hay quienes tienen el don de fe. Hay el don de la misericordia
tienen una facilidad para desprenderse de sus cosas y son tan generosos en dar. Entonces hay diferentes dones. Ahora, ¿cuál don te tocó a ti? Ahora, voy a decir algo, hermano, que tal vez no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo sí así lo creo, estoy convencido. Hay quienes enseñan, afortunadamente no son muchos, pero hay quienes enseñan que las mujeres cristianas en la iglesia, el Espíritu Santo no les da dones. Y yo me pongo a esa enseñanza. Yo realmente creo que Dios, el Espíritu Santo, ha repartido a cada creyente, hombre y mujer, por lo menos un don. Hay hermanos que tienen, y hermanas tienen 2 dones, pueden tener hasta 3 dones, ¿verdad? Unos dicen, no, pues yo no tengo ni don ni doña. No, sí, tienes que tener por lo menos un don, hermano. Por lo menos un don. La pregunta es, ¿ya sabes cuál es tu don? Y va a ser naturalmente, tú lo vas a ir descubriendo. Miren, hermanos, Dios me dio a mí el don de pastor maestro. Yo no lo pedí. Porque el ser pastor maestro no es una profesión. Por eso yo, con todo respeto, en el seminario que di clases y en otros seminarios que he dado, les digo, miren, el seminario no fabrica pastores, no es una fábrica de pastores. Disculpen, con todo respeto a la institución en la que colaboro, el seminario no es una fábrica de pastores, porque es un don que el Espíritu Santo da. Pero créanme, yo ni tenía idea, y poco a poco el Espíritu Santo me fue revelando que yo tenía el don de pastor maestro. Pero tardaron 4 largos años para que yo descubriera eso. Yo no lo entendía, yo no lo sabía. Yo cuando empecé a estudiar los dones. Ahora, seguramente ustedes tienen, hermanos, tienen el don de liberalidad, el don de servicio. Ahora alguien dice, bueno, hermanos, pero ¿qué hacemos con los que tienen el don de lenguas y que tienen el don de apóstol? Bueno, hermano, yo no los quiero convencer a ellos. Si ellos creen que lo tienen todo, bueno, está bien, pues déjelo ser ahora así como decían los Beatles, ¿verdad? No voy a irme con ellos en esas ideas, pero tampoco los quiero atacar, simplemente yo creo otra cosa, mi hermano, y con todo respeto, pues no tengo que estar peleado con usted, ni enojado porque piensa diferente, pero tampoco me quiere hacer creer lo que usted cree, porque yo no lo creo por ciertos pasajes de la Biblia, por ciertas cosas que veo que yo en la Biblia. Me es muy difícil, y luego le voy a compartir algo acerca de esto antes de... Pero entonces, mis hermanos, Dios nos capacita así, y también nos capacita para compartir el Evangelio. Pero ¿sabe qué? Usted no está solo cuando está predicando el Evangelio. Porque dijo Jesucristo, cuando Él venga, Él va a dar testimonio de mí, junto con ustedes. Y ustedes también van a dar testimonio de mí. Entonces, cuando tú estás predicando el Evangelio, el Espíritu Santo también, que va contigo y que va contigo, también el Espíritu Santo está haciendo su obra, mi hermano. Por eso hay que abrir la palabra, porque la fe es por el oír. Y el Espíritu Santo va a usar la palabra y va a dar tu testimonio para que esa persona, familiar tuyo, cliente, pueda entender el Evangelio. Ahora, es nuestra responsabilidad compartirles. Y ya Dios decidirá si se salva o no esa persona. Yo por 30 años le compartí el Evangelio a mi madre. Por 30 años. Y 2 días antes de morir ahí en el hospital se lo volví a compartir. Dije, mamá, yo ya sabía que estaba muy grave. Dije, mamá, ¿quieres hacer una oración conmigo? Vamos a orar para que... A ver, repite conmigo. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Eugenio reconoce que él es pecador. No quería reconocer ella. Creo que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios que murió. Él cree que Jesucristo... Mi mamá tenía dudas. Bueno, ¿quién me asegura que Cristo resucitó? ¿Quién me dice que la salvación no es por obras? Esas verdades del Evangelio tenían que el Espíritu Santo obrar en su corazón. Ahora, ¿quién soy yo para decir, pero por qué Dios? No, antes de reclamarle por qué no salva a mi mamá, es, Señor, ¿por qué me salvaste a mí, un vil pecador? Y no contento con esto, me das un don, el don de pastor maestro, y el privilegio de servir en tu iglesia, el privilegio, y de compartir y llevar el Evangelio a otros. Ahora, ¿puede el Espíritu Santo usar gente incrédula para hacer su obra? ¿Quiere que le responda esta pregunta, hermano? ¿Puede el Espíritu Santo usar gente incrédula para hacer su obra? Hechos capítulo 10, versículo 20. A ver si puede el Espíritu Santo usar gente no creyente para hacer la obra. Hechos capítulo 10, versículo 20. Dice, bueno, leo desde el 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo, ¿quién le dijo? El Espíritu
he aquí, Pedro, 3 hombres te buscan. 3. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. ¿Por qué razón, Pedro? Porque yo los he enviado. ¿Eran creyentes? No, no eran creyentes. Bueno, eran prosélitos seguramente, pero todavía no eran cristianos, no eran creyentes. El Espíritu Santo los envió, ¿sí? Pero ¿qué no dice que fue Cornelio el que los envió, que era su jefe y todo? Bueno, los envió Cornelio, pero el Espíritu Santo está obrando también. Entonces Dios nos va a guiar y nos va a hacer las cosas. Y termino con esta pregunta, hermano, y usted la tiene que responder. ¿Puede una persona ser cristiana y él mismo no lo sabe? ¿Puede una persona ser cristiana, pero él no sabe que es cristiano? Se la dejo de tarea, no se pierda su siguiente capítulo y la próxima semana la respondemos. Si quiere escuchar la respuesta, venga el próximo domingo y se la respondemos. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga.